Y bueno, nosotros, si recordamos, teníamos un método con las sumas de Riemann para resolver este ejercicio, que decía calcular el área bajo la curva de la función 2x más 3 en el intervalo de 2 a 8. Y lo que quiero es que vayas a hacer ahorita una comparación. Nosotros tenemos unas propiedades de las integrales, ¿sale? Esas propiedades de las integrales nos van a decir, por ejemplo, que si tú tienes una integral de varios elementos, o sea, tienes la integral de un elemento A más un elemento B más un elemento D y así te la llevas, es lo mismo que tú tengas las integrales separadas, las integrales de cada uno de esos elementos, siempre y cuando se estén sumando o restando, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que tengo aquí, mira, tengo 2x más 3 y entonces yo lo puedo representar como la integral de 2x más 3. Ojo que aquí esto tiene un intervalo, ¿sale? En este caso el intervalo, aquí va el intervalo A, es el intervalo de inicio, que sería el valor de 2. Y arriba voy a tener el intervalo B, que sería hasta el valor de 8. Entonces yo estaría diciendo que quiero hacer la integral definida de 2 a 8 de 2x más 3. El único detalle es que para hacer la integral definida, pues tenemos que aplicar procesos de la integral indefinida, ¿sale? ¿Cómo es ese proceso de la integral indefinida? Bueno, es muy sencillo, mira, si nos regresamos tantito para acá, te voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, si tú tienes la función x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Serían 2x, exactamente, la derivada de x cuadrada serían 2x. Pero ahora también podemos indicar esto, mira, ¿cuál es la derivada de x cuadrado más 1? También son 2x. Entonces, fíjate que si nosotros tenemos una función que al momento de derivarla nos da este resultado, pero tengo una función distinta, de hecho las gráficas de estas dos son distintas, donde la derivada también me da lo mismo, pues también le pude poner más 10, le puede poner más 100, menos 1.000.000, más 3.8, es decir, más una constante, pero su derivada me está regresando el mismo resultado. Eso quiere decir que cuando yo haga el proceso inverso, es decir, yo pase de la derivada a la antiderivada, yo realmente no sé de momento cuál es esa constante que se está perdiendo, porque recuerda que la derivada de una constante pues siempre vale 0. Entonces en el proceso de regreso, lo que nosotros estamos generando es la antiderivada, pero necesitamos agregar una constante que no sabemos de dónde sale, porque todas las derivadas x cuadrada más una constante me van a regresar solamente este valor. La constante se estaría perdiendo. Es de ahí de donde sale que cuando tú haces una integral, si recuerdas, agregar siempre el famosísimo más una constante de integración, ¿sí? Tú lo que tienes ahí es la antiderivada más una constante de integración. Eso es para las integrales indefinidas, ¿sale? En las integrales definidas, pues no tenemos la constante de momento. Entonces, cuando hagamos una integral definida, vamos a omitir de momento el más c, solamente nos vamos a quedar con el valor de la pura antiderivada, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros teníamos este ejemplo de la integral definida, que sería únicamente separar, si tengo 2x más 3, tengo entonces la integral de 2x más 3 diferencial de x de 2 a 8, pues la separamos, ¿no? La separamos en la integral de el primer elemento más la integral del segundo elemento. Y aquí podemos aplicar también algunas propiedades, tales como que las constantes, igual que como lo hicimos en las sumatorias, se pueden colocar en la parte de atrás de nuestra integral. Todas estas, eso sí, todas estas deben llevar su intervalo de 2 a 8. Cada una de las integrales que tú vayas a hacer en este momento deben tener su respectivo intervalo de trabajo. Entonces, aquí aplicamos algunas fórmulas que son muy sencillas. Nos vamos a dar cuenta que hay algunas variables que adoptan ciertas estructuras de algunas fórmulas de integración. Por ejemplo, esta es la integral de u a la n. ¿Qué quiere decir eso? Que u es una función. Puede ser x más 1, 2x más 3, puede ser solo x, lo que sea. Pero esa función, toda la función,
debe tener una potencia positiva, negativa, fraccionaria, lo que salga, no importa. Y la forma de resolverla pues es la función y su potencia sumado 1. Y en el denominador colocamos todo lo que corresponde a la potencia sumado 1 también. Entonces la fórmula es muy fácil de aplicar. Tenemos algunas otras como la integral de una constante, que es este resultado, que posiblemente no sea tan fácil de interpretar si es tu primera vez recordando cómo son las fórmulas de cálculo. Tú lo que obtendrías entonces sería esto, mira, a pesar de que la x aquí no tiene una potencia, se asume que la potencia vale 1. Si la potencia vale 1, entonces adopta esta estructura, mira, adopta la integral de u a la n, donde u es la x y n pues es el valor de 1, ¿no? Y dice que esto se puede resolver pues de esta manera. Ahora aquí también tengo una constante. Esa constante si quiero la puedo retirar de ahí y la puedo pasar para atrás de la integral, ¿sale? Y en ese momento lo que yo estaría observando pues sería lo siguiente. Aplicamos nuestra primera fórmula, que sería la de u a la n, en donde el símbolo de la integral va a cambiar por completo. Entonces aquí yo lo único que tendría sería, voy a quitar este, hago la separación de mi cantidad, y lo que yo tendría en este momento, voy a abrir un paréntesis, y sería, dice la función es u. ¿Quién es la función u? La función u solamente es x. Entonces yo tendría que sería x a su potencia. Originalmente vale 1, entonces dice la fórmula, a la potencia original súmale 1. 1 más 1 pues son 2. Y abajo le vas a dejar la misma cantidad. 1 más 1 pues vuelven a ser 2. Este es el resultado de hacer esta integral definida. Obvio, necesita llevar su constante de integración, pero de momento la vamos a omitir. Esta también requeriría su constante de integración, pero la vamos a omitir. ¿Cómo hago la integral vacía? No es una integral vacía, lo que pasa es que, como tú recuerdas, es una forma de interpretarlo. Si lo contrario de sumar es restar, si lo contrario de multiplicar es dividir, si lo contrario de una potencia es una raíz del mismo índice que la potencia, entonces una integral pegadita con una diferencial son inversas también. Por lo tanto, si tú te encuentras esto juntito, así como está, con absolutamente nada en medio, entonces puedes afirmar que se anularía tu integral con tu diferencial y lo que te estaría sobrando únicamente sería esta variable, ¿sale? Bueno, obviamente junto con con tu constante, ¿no? Por eso aquí la fórmula dice que la integral de una constante pues es la constante por x, porque estaríamos anulando el símbolo de la integral con el símbolo del diferencial. De ahí es donde vendría esta cuestión. Entonces, podríamos decir únicamente que la integral de diferencial de x simplemente nos estaría quedando el valor de x. Aquí al mismo tiempo pues puedes observar, ¿no? Hay cancelaciones que se pueden hacer. El 2 de arriba se anula con el 2 de abajo, que ya sabemos que realmente no se anula, sino que valen la unidad. Y al valer 1, pues, por ahí se dice entonces que se anulan realmente, pero no es que se anulen, o no es que se eliminen. Entonces nos sobraría únicamente x cuadrado y nos quedaría x cuadrado más 3x. Este es el resultado de nuestra integral, cada una, obvio, más su constante de integración, más su constante de integración, que al final, sumando esas dos constantes, nos darían una nueva constante extra, que de momento la vamos a omitir. Una vez que tenemos ya la integral resuelta, pues la vamos a tener que evaluar en el intervalo desde b hasta a. ¿Qué significa hacer esa evaluación? Bueno, significa que tenemos que aplicar esto. Tenemos que aplicar la función ya integrada, evaluada en el valor de b, menos la función evaluada en el valor de a, para poder encontrar el área que se encuentra bajo la curva. Entonces, lo único que ya tendríamos que hacer con esto es, agarramos este valor, esta cantidad, y yo te voy a sugerir que la coloques en dos corchetes separados para que no tengas complicaciones al momento de hacer las operaciones, al momento de hacer las cuentas. Entonces yo lo metería aquí, aquí voy a colocar f de b
menos, aquí voy a colocar f de a. ¿Quiénes son cada uno? Bueno, son esta estructura que acabo de generar aquí, que sería x al cuadrado más 3x. Y de nuevo, en el otro lado también colocaríamos lo mismo, x al cuadrado más 3x. Cambiamos ahora esto por un paréntesis, esta x también la cambiamos por un paréntesis y lo mismo va a suceder con el otro. De hecho, lo voy a copiar mejor. Así quedaría, ¿vale? Con un paréntesis. Ahora, en el primero quedamos que era f de b. En este caso, ¿quién es b? ¿Quién es el valor de b? El valor de nuestra variable b es el intervalo final, que era 8. Y el valor de a era el intervalo inicial, que era 2. Por lo tanto, yo aquí voy a colocar 8, aquí voy a colocar 2 y aquí voy a colocar 2. Y simplemente todo este proceso, pues nada más lo vamos a hacer en la calculadora, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos nuestra calculadora, metemos esas dos cantidades en dos paréntesis y lo que nos dé debe corresponder con el área bajo la curva. De hecho, esos valores pues ya los teníamos, ¿no? Era, en este caso es 8 al cuadrado más 3 por 8 y en el otro es 2 al cuadrado más 3 por 2, ¿no? Y listo, le damos OK, nos daba 78, o sea que el resultado del área debajo de la curva es de 78 unidades cuadradas, ¿sí? Obviamente aquí el proceso lo expliqué lo más sencillo que pude, paso por paso, para que quien tuviera alguna dificultad lo logre comprender lo mejor posible. Pero quiero que compares esto, porque esto realmente lo podemos resolver en una sola línea de trabajo, ¿sale? En un solo apartadito se puede resolver todo el ejercicio. Pero quiero que compares este resultado mucho más sencillo que no ocupa más que sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, comparado contra la suma de Riemann y todo el proceso que tuvimos que tener que elaborar, ¿sale? Todo lo que tuvimos que hacer, que fue calcular el delta, calcular el x sub i, simplificar el delta, simplificar el x sub i, sustituir adecuadamente y minuciosamente en la fórmula, hacer las cancelaciones, aplicar los límites, cambiar las sumatorias, todo lo que tuvimos que hacer para llegar al mismo 78 unidades cuadradas. Eso nos da una idea pues de todo el poder que tiene una integral por medio de sus fórmulas inmediatas, ¿sale? Solo tenemos pocos métodos de integración, solamente tenemos integraciones directas, que son con las fórmulas que tenemos de este lado, pero cuando las fórmulas directas no logran resolver una integral, o sea, hay integrales que son un poco más complejas y no se pueden resolver tan sencillas, pues entonces recurrimos a otros trucos de integración, otros métodos de integración. Tenemos, por ejemplo, si una integral no sale directamente como le acabamos de hacer ahorita, y como las vamos a ver más adelante, aplicamos entonces algo que se llama método de cambio de variable, donde disfrazamos a la función que no se deja integrar, la disfrazamos para que tenga esta estructura principal y entonces podamos aplicarle la integral y se pueda resolver. Pero es un truquito nada más, ¿sale? Es una forma de disfrazarla para que se pueda. Hay integrales que tampoco se van a poder resolver haciendo eso. Entonces podemos recurrir a otro método de integración que se llama integración por partes, que nos permite integrar funciones de diferentes categorías, como pueden ser funciones algebraicas y funciones trigonométricas juntas, por ejemplo. O funciones exponenciales con funciones logarítmicas juntas, o sea, combinadas. Entonces, hay algunos métodos que nos van a ayudar. Cuando incluso ese método falla, tal vez entonces se pueda resolver por otro método que se llama integración por fracciones parciales, que también no es otra cosa más que disfrazarla para que tengan siempre la forma de una fórmula fundamental de integración. Cuando tienen la fórmula fundamental, cuando tienen esa estructura, pues ya es muy fácil integrarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, si te das cuenta, es mucho más sencillo resolver área bajo la curva con integrales que con el método de sumas de Riemann.